yo lo sé todo. Y si alguien me es infiel, también lo sé todo, porque a los hombres se les nota también pendejos. Una mujer nunca se... Durante décadas, Susana Zabaleta ha sido conocida como una mujer que nunca pide permiso. Frontal, valiente e imposible de ignorar, desde su poderosa voz sobre el escenario hasta sus palabras afiladas fuera de él, ha construido una carrera haciendo las cosas a su manera. Pero a los 61 años, la conversación en torno a ella ha cambiado y esta vez es personal. Entre abucheos de la prensa, acusaciones por las acciones del hombre que ama y críticas por una relación que se niega a encajar en las expectativas sociales, Susana se ha encontrado una vez más en el centro del juicio público. Su romance con el comediante Ricardo Pérez, la diferencia de edad, los rumores y la misoginia que asegura aún la persigue, han hecho que hable con una franqueza inédita. Ahora, por primera vez, Susana Zabaleta admite lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. ¿Qué fue lo que finalmente dijo y por qué eso cambia la forma en que vemos su amor, su rebeldía y su legado? Esta es la cara de Susana Zabaleta que pocos esperaban escuchar. Antes de entender a la mujer que es hoy, conviene mirar el camino que la formó. Susana Zabaleta nació el 30 de septiembre de 1964 en Monclova, Coahuila, México. Es hija de Alfonso José Zabaleta Margaín y María Enriqueta Ramos. Su historia familiar es profunda. Su abuelo paterno, Vicente Zabaleta Somellera, fue un inmigrante español originario de Ampuero, Cantabria, que llegó a México en 1922 y se convirtió en uno de los pioneros del comercio local en Monclova a inicios del siglo XX. Desde muy joven, Susana se sintió atraída por las artes. Estudió ópera en Florencia, Italia, y más tarde completó su formación en interpretación de concierto en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México. En los primeros años de su carrera se presentó con la orquesta de cámara Olin Jolistli, participando en óperas clásicas como La Traviata, L'Elisir de Amore y Dido y Eneas. Al mismo tiempo, exploró el teatro, la pantomima y la ópera experimental con el grupo Quién es quién. Su formación artística continuó con estudios de canto junto a Irma González, Enrique Patrón de Rueda y Marta Félix, además de clases de actuación con Benjamín K. Entre 1986 y 1988 consolidó una fuerte presencia escénica al participar en montajes como Fiddler on the Roof, Barnum, Don Quijote, My Life is My Life y Steel Magnolias. Su versatilidad la distinguió rápidamente y le valió importantes reconocimientos: Revelación del Año de El Heraldo de México, El Sol de México y elogios de la Asociación de Críticos de Teatro y Medios. Su impulso continuó a finales de los años 80 y principios de los 90. En 1989 participó en los musicales Que Plantón y Sorpresas. 2 años después formó parte de la primera producción mexicana de Cats, un hito que le dio reconocimiento nacional. Posteriormente protagonizó obras teatrales como Funesta y La Gran Magia, afianzando aún más su reputación sobre el escenario. En el ámbito musical, Susana dio un paso decisivo en 1992 al grabar su álbum debut O Fue un Sueño en Madrid, bajo la dirección de Luis Carlos Esteban. Publicado en 1993, el disco incluyó éxitos como Ella y Él y Algo Grande, ambos acompañados de videoclips dirigidos por el cineasta Daniel Gruner, quien entonces era su esposo. El álbum fue reeditado en 2002 con una nueva portada e incluyó los videos originales. En ese mismo periodo colaboró con Eduardo Capetillo en la canción No existe el adiós. Su voz pronto llamó la atención a nivel internacional. Disney la invitó a interpretar las versiones en español de What Will I Know y Colors of the Wind, temas centrales de Pocahontas, una distinción poco común que destacó su potencia y versatilidad vocal. De forma paralela a su carrera musical, Susana se mantuvo activa en la televisión y el cine. Participó en telenovelas como Al filo de la muerte, La sombra del otro y Pueblo Chico. En 1996 obtuvo su primer protagónico cinematográfico en Sobrenatural, que fue reconocido en festivales internacionales de Puerto Rico y Huelva. Ese mismo año también actuó en Così van tutte y Elisa antes del fin del mundo. En 1997 lanzó su segundo álbum, Desde el baño, un proyecto pop con letras de David Torrance y producción de Memo Gil, que contó con la participación de algunos de los músicos más respetados de México, entre ellos Sabo Romo y los hermanos Toussaint.
El año 1998 marcó un punto de inflexión. Asumió su primer papel de villana en la telenovela Una luz en el camino, obteniendo excelentes críticas por su interpretación. Ese mismo año protagonizó la película Sexo, Pudor y Lágrimas, un rotundo éxito de taquilla que se convirtió en un referente cultural del cine mexicano. Su actuación le valió múltiples reconocimientos, entre ellos el premio Ariel a Mejor Actriz. A partir de ese impulso, Susana Zabaleta continuó moviéndose con naturalidad entre la música, el teatro, la televisión y el cine, sin encasillarse nunca en una sola disciplina. Tras esos logros, asumió el papel protagónico en la ópera cómica El teléfono, reafirmando su profunda conexión con la ópera y el canto. En el año 2000 participó en Man of La Mancha, producida por Morris Gilbert y dirigida por Rafael Sánchez Navarro. Ese mismo año regresó a la televisión para interpretar a Emma Rivadeneira, la antagonista de la telenovela Mi destino eres tú, compartiendo créditos con Lucero y Jorge Salinas en una producción de Carla Estrada. Susana volvió a demostrar su fuerza en los papeles dramáticos. En junio de ese año ofreció además 6 conciertos en el Auditorio Nacional, interpretando un repertorio de música clásica y popular internacional junto al tenor Alfredo Portilla, acompañada por la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bajo la dirección de Enrique Barrios y el Coro Nacional de México. A principios de 2001 participó en la película Vivir Mata, dirigida por Nicolás Echevarría, una comedia romántica protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, Luis Felipe Tovar y Diana Bracho, que se estrenó en 2002. En ese mismo periodo, su presencia se amplió más allá de la actuación y el canto. En junio de 2002 fue invitada a conducir el programa cultural Cultura en Línea en Canal B, una experiencia de 4 meses que recibió críticas positivas. También participó en importantes eventos culturales como el Festival Internacional Agustín Lara en el Palacio de Bellas Artes, el Festival del Barrio Antiguo en Monterrey y la puesta en escena de los monólogos de la vagina. De manera simultánea, Susana comenzó la grabación de un nuevo álbum para Universal Music entre Monterrey y la Ciudad de México, titulado El pasado nos vuelve a pasar. El proyecto funcionó como un homenaje musical al cine mexicano, con la participación del tenor Mauro Calderón e interpretaciones de canciones emblemáticas de películas de distintas generaciones. Más tarde, ese mismo año, lanzó un álbum navideño titulado Simplemente Navidad, producido por Eugenio Toussaint. El disco fue reeditado en 2004 con un nuevo diseño que incluía una caricatura de la cantante. Su producción musical se mantuvo constante. En 2004 lanzó el recopilatorio Quiero Sentir Bonito y en 2005 presentó el álbum en vivo Para Darle Cuerda al Mundo, con canciones originales de Liliana Felipe, el cual obtuvo disco de oro por sus altas ventas. En 2006 publicó De la A a la Z, un álbum muy bien recibido por la crítica, que incluyó un dueto con el legendario compositor Armando Manzanero. Ese mismo año se integró como jueza al programa de Televisa Cantando por un Sueño, junto a Yuri, Ricardo Montaner y el productor Adrián Pose. En 2007 lanzó el álbum Te Busqué, que incluyó canciones de autores como Alejandro Sanz, Fito Páez, Elton John, Miguel Bosé y Nacho Cano, además de una versión orquestal de su éxito Ella y Él. A finales de 2008, participó en el disco Las Mujeres de Manzanero, interpretando el tema Lo Peor. Su colaboración con Manzanero se profundizó en 2009 con el lanzamiento de Amarrados, un álbum compuesto en gran parte especialmente para su voz y estilo artístico. En ese mismo periodo amplió aún más su presencia en televisión y escenarios en vivo. Fue asesora del reality show de Televisa Me Quiero Enamorar y se unió a una gira musical impulsada por el gobierno de la Ciudad de México, compartiendo escenario con Eli Guerra, Regina Orozco, Natalia Lafourcade y Amandititita. En 2011, Susana estrenó su propio programa nocturno de televisión, Susana Adicción, transmitido por Unicable. El espacio combinaba entrevistas y presentaciones musicales con invitados como Carmen Salinas, Miguel El Piojo Herrera y Lupita D. Alessio. Un año después, regresó al teatro con Amor, Dolor y lo que traía puesto, compartiendo escenario con Silvia Pinal, Diana Bracho, Alejandra Barros, Gabriela de la Garza y Mariana Treviño.
En 2013, firmó un contrato discográfico por 5 años entre Universal Music México y Consecuencias, el sello independiente que alberga gran parte de su catálogo. En octubre de ese año presentó su 11º álbum de La Sensatez y la Cordura, con un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El disco incluyó 12 temas, entre ellos duetos con Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, y fue producido por Memo Gil, ganador de múltiples premios Latin Grammy. En años más recientes, Susana amplió su carrera hacia el doblaje, prestando su voz a Morticia Addams en las películas animadas La Familia Addams y La Familia Addams 2021. En diciembre de 2020, también presentó su libro El otro libro de los abrazos, coescrito con Pilar Montes de Oca, donde documenta 8 años de abrazar a desconocidos como un gesto simple y humano de conexión, como comenzó la historia de amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, comediante de La Cotorrisa. El romance entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar puede acaparar titulares, pero no es la única relación de alto perfil que ha captado la atención del público en los últimos meses. La relación entre Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez también ha despertado una enorme curiosidad, aunque por razones muy distintas. Lo que comenzó de forma discreta poco a poco se volvió público, con Zabaleta compartiendo abiertamente momentos de su relación en redes sociales y hablando con franqueza del hombre que conquistó su corazón. Ricardo Pérez, nacido en 1994, es ampliamente conocido entre las audiencias jóvenes como coanfitrión de La Cotorrisa, uno de los podcasts de comedia más populares de México. Además del enorme alcance digital del programa, ha construido una sólida carrera en el stand-up comedy, realizando giras constantes y consolidándose como una voz reconocible del humor mexicano contemporáneo. La historia de la pareja llamó la atención desde el inicio por la notable diferencia de edad y porque ambos provienen de ámbitos muy distintos dentro del entretenimiento. Según Zabaleta, se conocían desde hacía menos de un año cuando comenzó la relación. Se conocieron durante la grabación de la serie de HBO Divina Comida, un programa que reúne a celebridades en cenas íntimas y conversaciones sinceras. Durante el rodaje, Susana y Ricardo compartieron episodios con los comediantes Eduardo Videgaray y José Luis Slobodsky, coprotagonista de Pérez en La Cotorrisa. Aunque la química entre ellos fue evidente durante las grabaciones, la relación no comenzó de inmediato. En entrevistas posteriores, Zabaleta reveló que empezaron a salir oficialmente varios meses después de conocerse y decidieron mantener la relación exclusiva y privada en sus primeras etapas. Frente a las críticas en redes sociales por la diferencia de edad y sus trayectorias profesionales, ella defendió firmemente a Ricardo, subrayando que la inteligencia y la profundidad no se definen por la profesión. Señaló que su éxito como comediante es resultado de talento y trabajo, no de la casualidad, y rechazó la idea de que hacer reír a la gente implique falta de sustancia. Zabaleta también habló positivamente de la relación de Ricardo con sus hijos Matías y Elizabeth A. Gruener, destacando el respeto y la admiración mutuos. Para ella, la base de la relación es la felicidad y el entendimiento, y añadió que cuando las cosas se sienten bien, no hay necesidad de explicarlas al mundo. Ricardo Pérez ha expresado sentimientos similares en una entrevista con Jordi Rosado, dijo sentirse profundamente feliz y poco afectado por la diferencia de edad de 29 años, enfocándose más bien en lo que comparten como pareja. Explicó que su mayor reto ha sido aprender a equilibrar carreras exigentes con la vida personal. Al ser cuestionado sobre qué atrajo a Zabaleta hacia él, Pérez sugirió que fue su capacidad de ir más allá del personaje público. Mientras el mundo ve su fortaleza y talento, quienes la conocen de cerca descubren a una mujer cálida, generosa y profundamente amable cuando baja la guardia. Susana Zabaleta y Ricardo Pérez explican cómo la diferencia de edad y los procesos legales han impactado su relación. En una entrevista con Jordi Rosado, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez abrieron una ventana poco común a su mundo privado, no para justificarse, sino para reflexionar con honestidad sobre lo que ha implicado construir una relación bajo el constante escrutinio público. Mucho antes del escándalo o los titulares, lo que marcó el inicio de su historia fue la duda. No la duda de los demás, sino la que surgió desde dentro. Susana admitió con una honestidad contundente que al principio la intimidad misma se sentía como un obstáculo.
La diferencia de edad la asustaba. Temía lastimar emocionalmente a Ricardo por su juventud. Pensé que era tan joven. Tenía miedo de traumatizarlo, confesó. La frase reveló algo más que un temor personal. Reflejó a una sociedad que aún impone reglas rígidas sobre quién tiene permitido amar a quién. Ricardo tampoco estuvo libre de dudas. Él también se preguntó si podía terminar haciéndole daño. Ambos se encontraron transitando un territorio desconocido, sin clichés ni certezas. Las lágrimas aparecieron cuando imaginaron futuros posibles que quizá no funcionarían. ¿Y si se involucraban demasiado? ¿Y si fracasaban? Pero en medio de ese caos emocional surgió la claridad. Intentarlo, decidieron, era mejor que alejarse de algo que se sentía correcto. No fue una frase bonita, fue una decisión de vida. Aunque sus conflictos internos fueron intensos, la verdadera tormenta vino desde afuera. Su relación desató especulación, burlas y prejuicios profundamente arraigados. Uno de los primeros puntos de quiebre ocurrió incluso antes de que fueran pareja, cuando Ricardo bromeó en la cotorriza llamando a Susana, la MILF número 1 de México. El comentario se viralizó rápidamente y llegó a oídos del hijo de Susana. La reacción fue inmediata y abrumadora. Lejos de sentirse halagada, Susana se sintió profundamente incómoda. La etiqueta se convirtió en meme, titular y chiste. Salir en público se volvió estresante y la pareja empezó a esconderse. Las críticas no vinieron solo de los medios o del gremio, también hubo mujeres que la juzgaron con dureza, insinuando que se aprovechaba por su edad, un doble rasero que rara vez se aplica cuando los papeles están invertidos. Cuando finalmente decidieron hacer pública su relación no fue para alimentar el chisme, sino para recuperar el control de su propia narrativa. Compartir fotos y videos fue su forma de hablar con su propia voz. Aún así, esa decisión tuvo un costo. Nos trajo mala vibra, admitieron, como si su felicidad provocara enojo. Para proteger lo que tenían, redujeron su presencia en redes sociales no como una huida, sino como un acto de autocuidado. Hay gente a la que le molesta vernos felices, reconocieron. En una cultura que exige exposición constante, elegir la privacidad se convirtió en una rebelión silenciosa. Con el tiempo, la edad dejó de ser el tema central y pasó a ser apenas ruido de fondo. Susana creía que su vida ya estaba completa, matrimonio, hijos, experiencias vividas, mientras que la de Ricardo apenas comenzaba. Pero él desafió esa idea. La vida, dijo, rara vez sigue un guión. Esa diferencia de perspectivas no los separó, los unió. Decidieron anclarse en el presente, valorar cómo se hacen sentir ahora sin dejar que el pasado o el futuro dicten sus decisiones. Las preguntas siguen ahí, pero eligieron no permitir que las paralicen. Lo que distingue a su relación no es la diferencia de edad, sino el coraje de vivirla abiertamente, pese al ruido. En un mundo donde cada mirada se analiza y cada pareja se convierte en espectáculo, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez eligieron algo radicalmente: sentirse en paz consigo mismos, juntos. Susana admite que le duele cuando la gente minimiza su amor como si fuera una estrategia mediática o asume que hay una agenda oculta. Aquí no hay ganancia económica, dijo. Si acaso nos complica la vida, entonces ¿por qué compartirlo? Porque, como ella explica, creen compartir la felicidad no por atención, sino para recordar a otros que el amor no caduca. No hay límite de edad para los alma gemelas, dijo, y en su voz no suena a cliché, suena a declaración. Susana Zabaleta sugiere que tuvo algo con Eduardo Videgaray. Susana Zabaleta respondió recientemente a Eduardo Videgaray luego de que él y su esposa, Sofía Rivera Torres, hicieran comentarios sarcásticos sobre su relación con el comediante Ricardo Pérez. Las bromas transmitidas en el programa ¿Qué importa? Se centraron en la diferencia de edad cercana a los 30 años entre Zabaleta y Pérez, insinuando que ella parecía más su madre que su pareja. La situación se intensificó cuando Videgaray y Rivera Torres añadieron insinuaciones sexuales a sus comentarios, sugiriendo que Zabaleta compraba juguetes sexuales para su relación. Las declaraciones provocaron una fuerte ola de críticas en redes sociales, especialmente porque el propio Videgaray y Sofía también tienen una diferencia de edad de 23 años.
Zabaleta, sin embargo, evitó hablar directamente de su relación. En lugar de eso, le recordó a Videgaray que entre ellos existía una historia personal, una historia que, insinuó, podría revelar si así lo quisiera. Yo quiero a Videgaray, dijo. Incluso lo llevé a mi casa, así que no debería criticarme. Yo sé historias, Videgaray, y podría contarlas. Remató la frase con un gesto juguetón y sugestivo. La actriz y Ricardo Pérez se conocieron durante la grabación de Divina Comida, donde ambos participaron junto a Eduardo Videgaray. Meses después, Zabaleta y Pérez comenzaron a salir y su inesperado romance se ha convertido desde entonces en una de las relaciones más comentadas del espectáculo mexicano. Rivalidad entre divas. ¿Qué pasó entre Susana Zabaleta y Lucero? Los estudios de televisión suelen esconder tensiones que nunca llegan a la pantalla. Uno de esos momentos ocurrió durante la producción de Mi destino eres tú en el año 2000, una telenovela que reunió a Susana Zabaleta y Lucero en circunstancias lejos de ser cómodas. En ese momento, Lucero ya era una estrella consolidada, acostumbrada al éxito y a los privilegios de la industria. Susana, en cambio, luchaba por afianzar su lugar en un entorno exigente, enfrentando largas jornadas y jerarquías no dichas, empujando su carrera a base de esfuerzo puro. Años después, Susana recordaría un episodio particularmente incómodo ocurrido en ese set, en el que también estuvo involucrado el actor Jorge Salinas. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, relató una escena en la que el personaje de Salinas, quien interpretaba a su esposo, moría. En medio de una broma ligera, Susana le soy tu maldito karma. Lo que parecía un comentario inofensivo pronto se torció. La productora Carla Estrada se acercó visiblemente molesta, asegurando que había escuchado algo mucho más ofensivo. Según Estrada, Susana había murmurado un insulto dirigido a ella. Sorprendida, Susana intentó aclarar la situación. Le preguntó a Jorge Salinas si había escuchado algo. No había oído nada. Luego se dirigió a Lucero, quien también negó haber escuchado algún comentario inapropiado. A pesar de la falta de confirmación, el malentendido llegó a los altos mandos de Televisa. Susana no fue despedida, pero las consecuencias fueron evidentes. Su personaje quedó relegado durante varios episodios, postrado en una cama de hospital. Dentro de la historia, con su humor ácido habitual, Susana bromeó después diciendo que pasó como 180 capítulos en coma. Con el tiempo, admitió que ese retiro temporal no fue del todo negativo. Siguió recibiendo su sueldo y decidió ver la experiencia como parte de su aprendizaje profesional. Siempre te quejas cuando pasan cosas terribles, reflexionó. Pero todo está relacionado con hacia dónde va tu vida. Susana también ha hablado abiertamente de lo difícil que fue para ella trabajar en telenovelas. A nivel emocional, recordó haber llorado por la forma en que la gente se trataba en los foros y cómo se aislaba como mecanismo de defensa, solo para ser tachada de problemática. También confesó haberse sentido invisible, señalando que muchas protagonistas llegaban con equipos completos de maquillaje y peinado, mientras ella se sentía ignorada y sin apoyo. Sufrí mucho, afirmó. Aún así, Susana nunca ha negado el talento de Lucero. Aunque dejó claro que nunca fueron amigas cercanas, siempre ha elogiado su profesionalismo y precisión. No conecto con la gente que está feliz todo el tiempo, dijo alguna vez sin rodeos. Pero como actriz es increíble. No conozco a nadie tan exacta como Lucerito. Cuenta regresiva 5, 4, 3, 2 y ya está en personaje. Lleva trabajando desde que nació. Es verdaderamente impresionante. Ya sea enfrentando al poder de la industria, defendiendo su vida personal o negándose a suavizar su voz para agradar al público, Susana ha permanecido fiel a sí misma. Ahora la pregunta es tuya. ¿Ves a Susana Zabaleta como una mujer incomprendida o como alguien que siempre supo exactamente lo que estaba haciendo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.